Hola, hola chicas, espero que todo esté bien. Este video se trata de las técnicas y los instrumentos de evaluación. Vamos a conocer un poco sobre las técnicas de evaluación. Recuerden que todas estas informaciones están en el currículo y en la ordenanza 02-2016 que establece el sistema de evaluación para nivel inicial y nivel primario. En nivel inicial predominan tres técnicas de evaluación. La primera de ellas es la observación, la entrevista y la revisión de producciones. Esas son las tres técnicas que predominan en el nivel inicial. La técnica de evaluación por excelencia es la observación. Esta técnica consiste en la presencia del evaluador en los escenarios de actuación de los niños y las niñas. Es decir, que el evaluador debe utilizar esta técnica de manera presencial, utilizando instrumentos para registrar lo que observa. Se crean actividades y acciones o espacios en donde el evaluador, en este caso el docente, utiliza la técnica de la evaluación con algunos instrumentos que pueden ser parte de la misma, como es la pauta de observación, el registro anecdótico, la lista de cotejo, un sinfín de instrumentos que pueden aportar el registro de informaciones de los aspectos que vamos a observar. Entonces, esta técnica se conoce como la técnica 1-1 y predomina en los tres niveles de evaluación: nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Esta permite al docente recoger informaciones de desempeño de los niños y las niñas en diferentes momentos y contextos, tanto en actividades espontáneas creadas por ellos y ellas, así como en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Con esta técnica también podemos evaluar aspectos que no son programados directamente en una actividad, como el caso de las normas, del uso de la práctica de la higiene, la valoración a Dios, que son indicadores que tenemos en el currículum. Sin embargo, no se preparan actividad previamente para evaluar ese tipo de indicadores. Por eso esta técnica es tan importante y es la más utilizada en los procesos de evaluación. Otra técnica es la entrevista. Consiste en una conversación entre el docente y la familia con un determinado objetivo. Este diálogo se conduce a partir de preguntas abiertas previamente. En esta técnica se deben conocer los tipos de entrevista. Está la entrevista espontánea, la entrevista dirigida, la entrevista abierta. Entonces, para esta técnica debemos conocer los tipos de entrevista, no solo saber qué es una entrevista, sino cuáles son los tipos de entrevista. La entrevista tienen cuestionarios. Estos pueden ser espontáneos. Estos pueden ser de preguntas abiertas y cerradas. Y también pueden ser estos cuestionarios con indicadores como sí o no. O sea, en el documento, observaciones de la evaluación en nivel inicial, pautas para la evaluación en nivel inicial, pueden encontrar más informaciones sobre esta técnica. En el registro de grado existen una serie de informaciones que debemos registrar de cada niño, por lo que esta técnica nos permite recoger todas esas informaciones. Puede ser en un cuestionario que le enviemos a la familia
o puede ser citando la familia al centro educativo. También para conocer aspectos personales de su diario vivir en cuanto a conducta, actividades y acciones, cuando vamos a apoyar un poco más a los niños, pues la entrevista es una técnica que nos va a permitir recoger esas informaciones. Para esta técnica se utilizan diferentes instrumentos o aspectos para recolectar las informaciones, como puede ser un cuaderno anecdótico o el registro anecdótico, pero también nuestro cuaderno de apuntes, cuaderno de docente, y también podemos tener unos cuestionarios o unos afiches en los que podemos hacer ese tipo de utilizar esta técnica y hacer esos apuntes para completar el registro de informaciones que nos interesen. También está la técnica de revisión de producciones. Esta técnica permite el análisis de las producciones, es decir, de todos los trabajos y actividades que hacen los niños, todas esas actividades que hacemos en los diferentes momentos, en su cuaderno de trabajo, en los libros, todo esto. Esta revisión de producciones, esta técnica nos permite hacer esa evaluación, nos permite poder saber utilizar cada uno de esos instrumentos que hemos aplicado a los niños, entonces ver esos resultados a través de esta técnica de revisión de producciones, que la trabajamos directamente o debe ser trabajada con los indicadores generales, esos indicadores que agregamos en la planificación y que sacamos de cada proyecto, centro de interés o situación de aprendizaje, que este es lo que le estamos enseñando. Entonces, con esta técnica vemos esos indicadores que ya trabajamos, entonces revisamos todas las producciones de los niños y damos un veredicto. Ahí podemos saber en qué leyenda estaría el niño, si está en iniciado o si lo hace por sí solo o si lo hace con ayuda o simplemente no lo hace. Con esta técnica de revisar las producciones podemos darle continuidad a ese proceso de evaluación formativa, ver qué ha adquirido el niño y en qué le podemos seguir apoyando para que logre las competencias que están requeridas para el grado en que estemos trabajando. Entonces, en el nivel inicial se trabajan esas tres técnicas: la observación, la entrevista y la revisión de producciones. Todas estas técnicas llevan consigo un sinnúmero de instrumentos. Entonces, los instrumentos son todo aquello con lo que recolectamos las informaciones a través de las técnicas de la evaluación. Entonces, en el nivel inicial, esos instrumentos de evaluación son el registro anecdótico, el portafolio, la rúbrica, la pauta de observación, el registro de grado y la lista de cotejo. La lista de cotejo permite valorar las características, aspectos y cualidades que sean relevantes al indicador. Y si ustedes se dan cuenta en el currículum, los indicadores son bien amplios y a veces este instrumento, hacer una lista de cotejo, nos permite sacar las características de cada indicador y poderla valorar de manera individual. La pauta de observación, recuerden que les decía en la técnica de observación, la pauta de observación son los elementos que nos interesa evaluar a través de la observación. Y tenemos ese registro, esos apuntes o ese cuestionario o esos indicadores, esas características de esos indicadores, lo tenemos en un cuaderno, en una hoja por cada niño y vamos observando y haciendo esas anotaciones. Evalúa los aspectos del indicador que solo pueden ser registrados en escenarios de interacción de los niños, ya que sea en pares
o con los adultos. Es decir, utilizamos la técnica de la observación, pero tenemos que utilizar un instrumento para llevar los apuntes de esa observación. Entonces, este instrumento nos permite recoger esas informaciones o esos aspectos que estamos observando. Está el registro anecdótico. Se trata de levantamiento de acontecimientos, hechos, sucesos e informaciones relevantes acerca del desarrollo de los niños y las niñas en un determinado momento. Es decir, de algo que sucede fuera de nuestras actividades, aspectos relevantes. Cuando habla de relevante, algo que el niño ha podido desarrollar por sí solo o ha sido espontáneo. En esto no se trata de mal comportamiento ni situaciones, no. Todo lo contrario, es de cosas positivas, resoluciones de ello de manera positiva, así como están haciendo una tarea y buscan la forma de resolver cosas que se le dificultan en ese momento, razonamientos propios de los niños. Entonces, anotamos esto en un cuaderno específico, por eso se llama registro anecdótico, lo creamos nosotros, una libreta, un cuaderno, y le ponemos ese nombre, y se registra la fecha en que sucedió ese acontecimiento, el lugar donde sucedió y qué sucedió exactamente. No lleva una valoración crítica de que yo pienso que el niño estaba, no. Solo se anota lo que sucedió tal cual. Y ya en la revisión de producciones, entonces podemos dar una evaluación final de todos esos aspectos. Está el registro de grado. El registro de grado es obligatorio el uso de este en todos los grados y en todos los niveles. Este registra los acontecimientos de todo el proceso, así como las informaciones de los niños y de sus familiares, de su familia. Es un instrumento en donde se sintetiza, asienta o registra las informaciones recogidas en los distintos instrumentos relacionados a los procesos de su aprendizaje. Así como le decía, este recoge todo. Después que aplicamos esas técnicas y esos instrumentos, entonces registramos, así como se llama, registrar los resultados de esa revisión, de esa producción. Entonces están en el registro de grado, esos indicadores que salen del currículum, y nosotros entonces colocamos la leyenda en la que el niño ha producido o se ha producido en base a esos indicadores. Está el portafolio. La mayoría de las maestras conocen el portafolio, los estudiantes, todos sabemos lo que es un portafolio. Sin embargo, como instrumento de evaluación, el portafolio ha sido confundido con carpeta de guardar informaciones. No, el portafolio como instrumento es donde vamos registrando de cada niño, guardando de cada niño los aspectos que hemos ido valorando, las actividades que hemos ido corrigiendo y evaluando. La vamos guardando en ese portafolio. Se guardan con fecha para entonces nosotros poder, consecuencias, para nosotros poder saber qué ha ido logrando el niño. Y cuando hacemos la revisión de producciones, entonces vemos cómo comenzó y qué ha ido avanzando. Entonces en el portafolio se guardan los aspectos relevantes de la evaluación. Si usted realizó una actividad en el grupo pequeño donde el niño tenía que escribir su nombre, vamos a poner una hoja suelta o recortar las palabras y pegarle una hoja suelta, entonces vemos cómo resolvió esa actividad, ponemos la fecha y anotamos el proceso del niño, si lo hizo conforme a lo que se le había explicado, si le faltó una letra, si le tuvimos que ayudar más y así sucesivamente. Entonces, más adelante otra actividad relacionada
a esa actividad que hicimos para evaluar cómo ha estado su producción. Entonces vemos que ha avanzado en cuanto a eso. Si la idea de la actividad es que él reconociera su nombre, que sepa su nombre, que lo sepa escribir, entonces vamos viendo el progreso. Por eso se le coloca la fecha y se guarda en el portafolio la relación de esa actividad. Entonces el portafolio, si el niño hizo un trabajo espontáneo, libre y no es parte de ese proceso de evaluación, entonces lo guardamos en su carpeta. En la carpeta podemos recolectar actividades y acciones que han hecho los niños, pero que no son parte de ese proceso de evaluación. Pero el portafolio se colocan los aspectos que son propios de la evaluación de esos indicadores que estamos trabajando.